Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas sin traducción bíblica. El siguiente concepto importante que discutiremos es el rol misionero de Israel, tomando en cuenta que dentro del plan de Dios para salvar a las naciones, parte de los estatutos y bendiciones que el pueblo de Israel recibió era con el fin de bendecir a los extranjeros. Los extranjeros fueron permitidos dentro de la congregación de Israel. Lo seguiremos viendo más adelante. Dios formó y utilizó grandemente al pueblo de Israel para traer luz a las naciones. Ya hemos hablado de las distintas formas en que Israel fue parte de eso, pero Dios también usó a las etnias no israelitas, las no hebreas ni judías. En este caso, Dios muestra su poder con el pueblo de Egipto, no solo para dar a conocer su misericordia, sino con el fin de extender su nombre en toda la tierra. En Éxodo 9, 13 al 16 dice: El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle: Así dice el Señor, y Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder, y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida, precisamente, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Eretz, la tierra, países. Dios usó al pueblo de Israel para hacer luz a las naciones, para que su salvación llegara hasta los confines de la tierra habitada. En Isaías 42, 6 al 7, dice: Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. En Isaías 49:6 dice: No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El hecho de que Dios utilice a un grupo de personas, un grupo humano, un grupo étnico que hablan su propio idioma, para ser el canal por el cual va a venir Jesús, no es algo necesariamente especial. Solamente fue la forma en que Él quiso hacerlo. Aunque desde el principio, Israel sí estaba alcanzando a las naciones a su alrededor. La octava palabra clave del Antiguo Testamento es extranjeros o no israelitas. En hebreo, her. Significa habitantes en Israel con cierto derecho concedido, no heredado, extranjero, peregrino, inmigrantes, prosélito, una persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología o una colectividad. Son personas no israelitas que habitan con ellos y reciben los derechos del pueblo por asimilación de la cultura. Cuando los hebreos salieron de Egipto, también salieron otros pueblos, naciones, con ellos, y se les permitió añadir a otros más en el transcurso del camino. En Éxodo 12, 37 al 38, dice: Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado.
También en Segunda de Crónicas 2:17 dice: Y contó Salomón todos los hombres extranjeros, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido, que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Esas eran las personas extranjeras, las personas de otras culturas que provienen de otras creencias, pero que habían comenzado a creer en el único Dios verdadero. Los extranjeros que se añadieron al pueblo de Israel fueron obligados a obedecer los mandamientos y se les permitió participar en la Pascua, como dice en Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido, que está dentro de tus puertas. También en Números 9:14 dice: Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrarán. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido, como el natural de la tierra. Aquí vemos que Dios está incluyendo a los extranjeros, los no israelitas, en sus planes. Ellos también tuvieron que aprender a ofrecer sacrificios. En Levítico 17:8 dice: Le dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido, que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio. Muchas de las veces en que Dios le habló al pueblo de Israel, cuando habla sobre los extranjeros, les recuerda que ellos también lo fueron en Egipto. Por lo tanto, los extranjeros no pueden ser oprimidos. Esta es una evidencia de que desde el principio Dios tenía en su plan extender su reino hacia todas las naciones, en toda la tierra habitada. En Éxodo 22:21 dice: No maltrates ni oprimas a los extranjeros, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. En todo el Antiguo Testamento, Dios les recuerda una y otra vez que ellos también fueron extranjeros, por lo cual debían ser cuidadosos y amorosos con ellos, como dice en Levítico 19:9-10. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no rieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido. Yo soy el Señor su Dios. Luego, en los versículos 33 al 34, cuando algún extranjero, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido, se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Uno de los versículos más claros en todo el Antiguo Testamento ocurre cuando Salomón estaba orando por la dedicación del templo, en Segunda de Crónicas 6:32 al 33. Trata de igual manera al extranjero, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido,
que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando es extranjero, inmigrantes, habitantes extranjeros con cierto derecho concedido, venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos, gente, grupos de personas, personas de una nación o tribu, de la tierra, conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti, y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Dios había prometido exactamente ese lugar para que Israel se estableciera y construyeran su templo, en un lugar muy estratégico, el centro de las rutas de comercio. Todo eso para que los extranjeros pudieran llegar y creer en el Dios verdadero. Sobre este tema, Isaías también es claro cuando dice en el capítulo 56, versículos 6 al 7. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gente, grupos de personas, personas de una nación o tribu. Si nos damos cuenta, el propósito de Dios siempre se trató de alcanzar más pueblos, de ir más lejos. Aún todas las bendiciones y prodigios que hizo con el pueblo de Israel, no lo hizo para que ellos fueran más especiales que los demás, sino con el fin continuo de llegar a otros. Todo lo que Dios le da a su pueblo terminaba siendo en beneficio de las etnias no alcanzadas. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, podemos crear un panorama completo de las razones específicas del mandato de Jesús y nuestra responsabilidad de ser la respuesta. Todo lo que tenemos ahora mismo, lo tenemos por Él, para Él y para las etnias. La base bíblica de misiones no es para tener el conocimiento y enterrarlo, como la parábola de los talentos. Es para que tengamos la convicción de hacer lo correcto y hacerlo.